el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías ISI presenta la serie Feliz para Siempre en su séptimo segmento. 7 es el número perfecto y es el séptimo segmento, la lección perfecta, la escuela sabática para regular en su tercer trimestre. El estudio detallado, minucioso de la carta, de una carta escrita desde la prisión. La carta a los Efesios. Lección número 10 a cargo de mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo suyo. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos más tarde. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de los miércoles. Ya estamos a la mitad de la semana y queremos invitarle a que puedan estar con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Esta lección está, yo creo que poniendo los puntos sobre las íes en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con Dios, haciendo un paralelo con cómo debe ser nuestra relación conyugal y nuestra relación familiar. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver la presentación que el Señor ha preparado y que el Espíritu Santo, que es nuestro profesor, pueda guiarnos a toda verdad y llevarnos a comprender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Realmente, como dice Elizabeth Talbot, una de nuestras autoras favoritas, solo es por tu misericordia y por tu gracia. Tu misericordia, Señor, en donde tú nos das lo que no merecemos, y en tu gracia, porque nos das lo que tampoco merecemos. En misericordia tú no nos das lo que merecemos. Merecemos muerte eterna, merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte. Pero por tu gracia nos das lo que no merecemos, que es la vida eterna. Y a través de este estudio, Señor, podamos recibir tu gracia, podamos recibir aquello que realmente no merecemos, y que el Espíritu Santo pueda seguir guiando nuestras vidas, sellándonos, preparándonos, transformándonos, Señor, para que cuando vengas, tu iglesia, la esposa, pueda ser finalmente presentada ante ti, sin mancha, sin arruga, sin nada, que evite que finalmente esté con su amado esposo Cristo Jesús. Ese sea nuestro deseo y que hagamos lo único que podemos hacer, es entregarnos por completo a aquel que tanto nos amó y que también lo entregó todo por nosotros. Guíanos, Señor, en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. Increíble. Ya estamos entrando en la recta final, ya estamos en la lección 10. Solo nos hacen falta 4 lecciones para completar esta guía de estudio, que por cierto esta guía de estudio es muy inusual, tiene 14 lecciones en vez de 13, y creo yo que están tratando de emparejar la guía de estudio de administrando los recursos del Señor, que para mí quedó incompleta con 12. Así que aquí se empareja para que las lecciones de las demás guías de estudio, entonces ya empecemos al mismo tiempo el siguiente trimestre con la lección 1. Espero yo que se empate. Así que estamos estudiando cómo nosotros los cónyuges podemos llegar a ser uno en Cristo
cuando nos presentamos juntos ante la cruz. Y ojalá que esta semana cada uno de nosotros pueda meditar en su estilo de vida. Podamos meditar cómo es nuestra relación con Dios, que es lo importante. Si nos hemos entregado por completo a Dios y si nuestro cónyuge también lo ha hecho, entonces juntos podemos presentarnos ante el Señor, juntos, unidos, siendo uno, respondiendo a la oración de Jesús en Juan capítulo 17, en donde Él le ora al Padre para que nosotros como cónyuges podamos llegar a ser uno, como nuestro Padre y nuestro amante Salvador son uno. Y si usted no está casado, le recuerdo que en la medida en que usted se une al Señor y responde a su oración de ser uno con Él, eventualmente usted será dirigido, si es la voluntad del Señor que se case, usted será dirigido por el Espíritu Santo a otra persona que también es uno con Cristo. Y ambos, uniéndose a Cristo, llegarán a ser cónyuges y ambos juntos se presentarán ante la cruz. Interesante esta lección, cómo nos pone en práctica los conceptos principales de tener una familia feliz. Así que los versículos a memorizar tenemos Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a estudiar la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la guía para ayudarnos a estudiar la palabra de Dios. Pero si usted no tiene la guía y tiene la Biblia, estudie junto con nosotros. Estaremos estudiando esta semana, o estamos estudiando esta semana, el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Versículos, los últimos versículos del 21 al 33, y si su Biblia está subtitulada como la mía, empieza diciendo someteos los unos a los otros. Ese es el subtítulo que aparece justo arribita del versículo 21. Y esta semana, ayer completamos el análisis de estos versículos del capítulo 5, 25 a 27, en donde concluimos que el Señor está preparándonos, está pidiéndonos que permitamos que el Espíritu Santo haga la labor de purificación, de lavarnos con agua mediante la palabra, de tal manera de que el Espíritu Santo pueda, y disculpen que diga esto, pero el Espíritu Santo está haciendo una labor titánica, tratando de purificarnos, tratando de hacernos santos, de tal manera que cuando Jesús venga, Él pueda presentarse a sí mismo una iglesia radiante. Sí, gracias a la labor del Espíritu Santo que está restaurando la imagen y el carácter de Dios en nosotros, al ser sellados, al ser separados para ser parte de la iglesia, que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, cuando Jesús venga, Él mismo se va a presentar a la esposa, y que nos parecía raro porque por regla general el padre de la novia presenta o le presenta al novio la esposa, pero aquí Jesús mismo se va a presentar Él mismo a la esposa que tanto cuidó, tanto amor, y que el Espíritu Santo preparó para que esta presentación se dé sin mancha, ni arruga, ni una otra imperfección, sino santa e intachable.
Qué bendición. Ojalá que tú y yo tomemos la decisión de permitir que el Espíritu Santo restaure al 100% la imagen que perdimos al separarnos de aquel que tanto nos amó. Sí, ahora mismo aquel que vive separado de Cristo, por decir algo, está, diría yo, viviendo en adulterio, porque el enemigo de nuestras almas llegó, le enredó la cabeza a Eva, y Eva pues le presentó el enredo a Adán. Adán sí no cayó en ese enredo, pero por no querer separarse de Eva, prefirió separarse de su amante salvador, de su creador. Así que fuimos engañados, y por ser engañados quedamos en brazos de otro hombre, por decir algo. Pero el Señor nos iba a quedar tranquilo. Él hizo todo lo necesario, pero más que nada nos amó. Esta palabrita es clave en cuanto a tener una relación con nuestro amante Salvador y tener una relación conyugal de éxito. El amor. El amor se entrega a sí mismo, no busca lo suyo, como dice Primera de Corintios capítulo 13. Y en la medida en que cada uno de nosotros se entregue a sí mismo, a Cristo, voluntariamente, entregando su voluntad, entonces al unirnos a Cristo, y si ambos cónyuges hacen lo mismo, entonces formarán un triángulo, y entre más se acerquen a Cristo, más se unirán los unos a los otros. Y de esto trata estos versículos de Efesios capítulo 5, 25 a 27. Pero vamos a entrar en materia. Hoy nos toca, y como dije ayer, me pareció extraño. Claro, la guía de estudio está escrita por un hombre, pero me pareció extraño que todos los consejos que hemos visto hasta ahora, con excepción de la del domingo, todos los consejos aquí son para el esposo. Y llama la atención porque en el texto que vimos anteriormente está pidiéndole al esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahora vamos a meternos en otro aspecto que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que el esposo, que es la cabeza del hogar, también pueda hacer. Es amar a su esposa como a sí mismo. Y vuelvo a decir, yo no escribí la guía, así que a mí ni me miren, pero el único consejo para las esposas estuvo el domingo. Todo lo demás ha sido para los esposos. Así que vamos a ver qué le toca a los esposos en esta lección. Dice, ama a tu esposa como a ti mismo. Eso está en Efesios capítulo 5. Y dice, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Así que vamos a ver qué pregunta nos tiene la guía de estudio, y nos dice qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas. Y tenemos aquí Efesios capítulo 5, 28 al 30. Así que ya estamos prácticamente finalizando el estudio de los versículos del 21 al 33. Así que aquí vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, qué está animando a los esposos a profesar. Y dice, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Vamos a ver qué es lo que la guía de estudio nos quiere decir cuando le dice al esposo que ame a su esposa como a sí mismo y que nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Y vamos a ver la comparación
¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Como dije ayer, el apóstol Pablo utiliza metáforas, está haciendo una comparación entre cómo Cristo ama a la iglesia y la iglesia es su esposa, y la compara en cómo deben los esposos amar a las esposas. Y aquí vamos a entrar también en un aspecto histórico de lo que estaba pasando con los efesios, la razón por la cual Pablo escribe estos versículos. Y nos dice las reglas de Pablo para el hogar cristiano que vemos en Efesios capítulo 5 del 21, y claro, incluye hasta el 33 de lo que estamos estudiando esta semana, y también se mete y da un poquito más, incluyendo el capítulo 6 del 1 al 9, en donde allí el apóstol Pablo habla acerca de cómo debe ser la relación con los hijos y con los siervos. Y ahora voy a explicar el por qué incluye esos dos aspectos en cuanto al hogar cristiano. Así que nos dice que las reglas de Pablo para el hogar cristiano revelan un contexto social desafiante. En Efesios capítulo 5, 28 al 30, Pablo se dirige a los esposos que según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. Aquí entramos en una situación que es muy común en nuestros días, y estamos hablando de la violencia doméstica. Así es por lo menos como se le llama aquí en Panamá, no sé en su país cómo se le llama, pero aquí Pablo está, y para aquellos que piensan, que dicen que, ay, es que la Biblia es un libro antiguo y que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, aquí estamos hablando de una situación que se daba en ese entonces y que se sigue dando hoy en día. Los actores de la sociedad seguimos infectados por el virus del pecado, y los pecados que se realizaban en el pasado se siguen realizando hoy en día. Así que aquí Pablo se está dirigiendo a los esposos porque había un patrón de abuso contra las esposas. Hablamos golpes, y cuando hablamos de golpes, voy a puntualizar algo porque este fue uno de mis temas para mi graduación en la universidad en cuanto a orientación familiar. Muchas veces nosotros pensamos que el abuso solamente es físico. El abuso puede ser físico, puede ser emocional, inclusive puede ser espiritual. El abuso puede ser físico, puede ser emocional, inclusive puede ser espiritual. Déjenme ver aquí. Vamos a ver aquí un momentito. Estamos hablando de que, por lo menos en las sociedades altas, usted no va a notar golpes físicos cuando hay abuso o hay violencia doméstica, pero va a notar mujeres que están laceradas, golpeadas emocionalmente, que son abusadas verbalmente. Cuando alguien te dice, tú no sirves para nada, eres estúpida, y otros epitafios, estamos hablando de abuso emocional. Y ojo, a pesar de que en muchas ocasiones tenemos el abuso del hombre hacia la mujer no se ha quedado atrás, y muchas mujeres también abusan de sus esposos, diciéndoles o haciéndoles sentir inferiores, haciéndoles sentir que no valen nada. Es algo que nosotras las mujeres tenemos que corregir. Tenemos que darle
a nuestros cónyuges el valor y el sitial que les corresponde. Y en la medida en que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, nuestros patrones mentales de lo que aprendimos en el mundo y lo que aprendimos en nuestros hogares de crianza deben ser transformados al ideal de lo que el Señor quiere para nosotros. Es importante que nosotras podamos elevar a nuestros esposos. Si usted se casó con él, es porque en el momento usted vio que él primero la amaba y segundo, que él era su complemento. Entonces, como ahora cuando estamos casados, estamos mirando a otros diciendo que esos son mejores que nuestros esposos o haciendo comentarios como que, ay, si yo estuviera casada con tal o con otro, mi vida sería más feliz. A veces nosotras no nos damos cuenta, pero hacemos comentarios que hieren. Y es importante que nosotras las mujeres, al igual que los hombres, si realmente amamos a nuestro cónyuge, evitaremos patrones de conducta en donde seamos abusivos, porque el abuso emocional, y disculpen que lo diga, creo que hace más daño que el abuso físico. Bueno, es relativo, porque el abuso físico puede llevar a la muerte, pero las heridas del abuso emocional son muy difíciles de superar y muchas veces aún con terapia se requiere del poder de Cristo para superar esas heridas. Así que te invito a que si estás en una relación abusiva, ya sea que sea por parte del esposo o por parte de la esposa, que busquen ayuda y que busquen primeramente entregarse a Cristo. Creo que eso es el primer paso para una transformación permanente en nuestra manera de pensar, porque si nuestra manera de pensar no cambia, tampoco cambiará nuestra conducta. No adoptaremos un estilo de vida nuevo, a menos que haya un cambio en la mentalidad. Y más que nada, nosotros no tenemos el poder para cambiar nosotros mismos, nuestro carácter. Requerimos del poder de Cristo para hacer una transformación total y completa. Así que aún cuando asistamos a terapia, la terapia nos va a recomendar hacer cambios en nuestra conducta, pero esos cambios de conducta, a menos que estén ligadas con el poder de Cristo, por regla general, degeneran en regresar al patrón anterior, porque uno de los dos se va a salir eventualmente de esa conducta y su naturaleza pecaminosa va a volver a prevalecer. Necesitamos curarnos de lo que realmente nos está haciendo daño, y lo que nos está haciendo daño es el virus del pecado. En la medida en que tú y yo nos entreguemos a Cristo, estaremos tomando el antídoto para arreglar el problema de fondo. El problema de fondo es el pecado. Y sin Cristo realmente no hay manera de que podamos superar esos patrones de conducta que son tan dañinos entre nosotros como cónyuges. Así que aprovecho esta coyuntura para hacer ese comentario. Y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de los Efesios. Había algo que yo no sabía que existía. Y ese algo es esto, el pater familias. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia era muy amplio. El padre de familia podía castigar severamente o incluso matar a su esposa, sus hijos y sus esclavos
porque estaban dentro de sus derechos legales, aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. ¿Qué pasaba aquí? Resulta ser que en el tiempo grecorromano, la composición de la familia en Roma, una familia estaba integrada no solo por las personas ligadas por vínculos de sangre, hablando de cónyuges e hijos, sino que también todos aquellos que mantenían una relación de dependencia con el pater familiar o con el pater familias, que era el padre. Eso implica esclavos, libertos y clientes. Así que una familia romana, por tanto, era mucho más amplia que una familia actual y podía estar formada por cientos de personas. ¡Wow! Así que el pater familias sostenía la casa y la defendía. Todos los demás miembros le debían obediencia a sus decisiones. Tenía él, pater familias, poder legal sobre todos los miembros de su familia, además del poder que le daba de ser el sustentador o el que los mantenía económicamente, y era su representante ante los órganos políticos de Roma. ¡Wow! ¡Qué poder tenía el padre de familia! Y por ende, ese poder lo podía ejercer inclusive para matar a un miembro de su familia. Wow. Doy gracias a Dios que eso no lo tenemos aquí, porque si nosotros estuviéramos sujetos a este tipo de poder, me pregunto cuál sería la suerte de las mujeres en este entonces. Así que Pablo tenía un reto. Está presentando otro estilo de vida, está presentando principios a los hombres, y ya entiendo el porqué del énfasis de Pablo en cuanto a dar principios que cambiaran la mente de los esposos, porque aquí las mujeres estaban sujetas a sus maridos. Y entonces yo me pregunto, y yo digo, pero Pablo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú hace unos versículos atrás dijiste que las mujeres deberíamos estar sujetas a nuestros maridos en todo. Pero todo lo demás lo estás dirigiendo hacia el esposo, porque necesitaba que el esposo se entregara a Cristo y que hubiese un cambio en su manera de pensar que iba totalmente en contra de la manera de pensar del resto de los esposos que le rodeaban en la sociedad en que estaban. ¡Qué reto! ¡Qué reto! Estamos hablando aquí de romper paradigmas, estamos hablando aquí de abrir un camino nuevo y de establecer un estilo de familia que era totalmente diferente al estilo familiar que reinaba el imperio greco-romano. Realmente, qué reto el de Pablo. Así que, en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos que es drásticamente diferente al modelo habitual, al modelo que la sociedad grecorromana les había puesto. ¡Wow! Y el modelo es el amor de Cristo por su iglesia. Una pregunta.